tardes. Para mí es un honor estar en este congreso hablando de uno de los temas que más disfruto, que es la medicina de emergencias y el uso del ultrasonido en esta, y cómo esta cambia cada día nuestros manejos en los pacientes. No tengo nada que declarar. Cuando hablamos de ultrasonido siempre pensamos en los diferentes protocolos que existen y empezamos a pensar en el FAST, en el FATE, en el Focus. Y esos protocolos no son nada más y nada menos que cómo se organiza uno para contestar preguntas muy específicas que nos plantean cada paciente y así tomar una decisión clínica. A veces pensaríamos que es medicina estratosférica, pero realmente es algo muy sencillo que basta con estudiar un poquito y empezar a practicar con cada uno de los pacientes que tenemos y así ver cómo eso cambia realmente nuestros manejos. Porque vamos a pasar de tener una sospecha clínica a un diagnóstico en tan solo unos minutos al pie del paciente con ese primer abordaje. Entonces, en esta charla quiero presentarles algunas de las cosas que hacemos en el hospital de Quepos, como los médicos de medicina de emergencias, tanto emergenciólogos como médicos generales, hemos ido cambiando el paradigma del uso del ultrasonido y cómo lo hemos ido implementando en nuestra práctica diaria. Y para eso quiero empezar con Marco, un paciente que se puede presentar a un servicio de emergencias típico con un dolor en flanco derecho que irradia hacia fosa ilíaca derecha y genitales. Para nadie es un secreto que estaríamos pensando en un cólico renal, pero queremos ir un poquito más allá. Entonces utilizamos el transductor convexo y con ese transductor realizamos un abordaje en los últimos dos espacios intercostales, línea media axilar o línea axilar posterior, y vamos a ir en busca de algunos cambios que son sugestivos de una obstrucción del uréter, y eso es la hidronefrosis o la dilatación pielocalicial, que puede ir desde leve hasta severa. Cuando hacemos el ultrasonido podemos documentar esta dilatación importante que tiene el paciente y no solo eso, podemos buscar el lito y medirlo. Ven que este lito no solo tiene una sombra acústica detrás de él, sino que también tiene ese efecto muy interesante que se llama twinkling, que es un efecto que se produce con el Doppler con una columna de colores. Y buscando pacientes de este tipo, hemos entendido, digamos, que esos pacientes que tienen dilataciones con piedras pequeñas se han podido ir con analgesia para la casa, pero aquellos que las piedras son mayores a 10 milímetros, pues son pacientes que van a necesitar una intervención quirúrgica y más estudios diagnósticos y han tenido que ser trasladados pues, al hospital de referencia. Otras cosas que nos hemos topado realizando el ultrasonido en este tipo de pacientes con clínica de cólico renal han sido masas renales y de estos hemos tenido un par de casos. María es otra paciente que se presenta al servicio de emergencias con un dolor en hipocondrio derecho y como es usual en nuestro servicio, todo paciente con dolor en hipocondrio derecho se le hace una aproximación con el ultrasonido. ¿Y qué hacemos? Con el convexo vamos a realizar un barrido desde epigastrio hasta el reborde costal y así, ya sea acostado a medio lado o prono supino, vamos a valorar la vesícula. En este caso podemos documentar un lito que está en el cuello vesicular. Las paredes de esta paciente no estaban engrosadas, entonces con toda facilidad sabemos que si aliviamos el dolor, la paciente se puede ir para la casa. Pero en este caso, por ejemplo, tenemos una paciente con paredes engrosadas, con múltiples litos, que son sugestivas de colecistitis. Entonces no solo vamos a medir eso, sino que también vamos a medir el conducto colédoco, porque eso nos va a definir si la paciente va a ocupar una CPRE o si eventualmente se puede ir directo a sala de operaciones con un estudio que estamos realizando al pie de la cama. Juliana es otra paciente más que se presenta en servicio de emergencias con un dolor en fosa ilíaca derecha. Decidimos aproximar el ultrasonido y documentamos sobre los vasos ilíacos una imagen tubular que se ve al centro de la pantalla, que no es compresible y que al medirla podemos observar que mide 10.8 milímetros. Es decir, estamos ante una apendicitis aguda, justo en la primera evaluación. Veamos cómo se puede ver en un transductor lineal con más calidad esta misma imagen de la paciente y como referencia anatómica podemos utilizar los vasos ilíacos que usualmente se ubica el apéndice sobre estos. Veamos en un corte diferente también cómo se ve el apéndice.
Don Juan es un paciente que llega al servicio de emergencias con una ceguera monocular de inicio súbito. Entonces igual lo pasamos a la sala de procedimientos. Le colocamos un Tegaderm, como este ejemplo, con gel, y mediante el transductor con un eje longitudinal o eje corto podemos observar esta imagen. Y cuando vemos esta imagen podemos documentar estas partes anatómicas. La primera es el párpado. La segunda que vemos por aquí es la córnea. Luego tenemos la cámara anterior. Posteriormente tenemos el cristalino. Este es el humor vítreo. Y esta tela que se ve aquí, esa es la retina, que tiene un desprendimiento de retina. Veamos el video otra vez. Este paciente fue referido de emergencia a oftalmología. Don Juan es un paciente bastante interesante porque ya de ahí tenía una consulta previa al servicio de emergencias por síncope. Resulta que había sido egresado, pero en esta vez, ¿quién no lo traen? Lo traen porque está comiendo en este restaurante El Avión en Manuel Antonio y hace un síncope y queda sobre el plato de comida. Lo trae la ambulancia, cuando lo recibimos en el servicio de emergencias documentamos que es un paciente que está en shock, que está con francos datos de hipoperfusión y que está con dolor torácico. Dentro del abordaje inicial, como parte del examen físico, vamos a realizar el ultrasonido y documentamos esta imagen que podemos ver aquí. Es como una tela en el tracto de la aorta que corresponde a una disección aórtica, que no solo es inmensa, sino que también compromete la válvula aórtica y produce una insuficiencia funcional, como lo vemos en este video. También podemos documentar que tenía un derrame pericárdico. Si nos vamos al ultrasonido abdominal, vemos una aorta que tiene un doble lumen, con un lumen verdadero y un lumen falso. Ese paciente fue trasladado de emergencias al Hospital México, vía aérea, y se le documentó con TAC que tenía disecada hasta la arteria retiniana. Lamentablemente falleció horas después. Es otra paciente que consulta al servicio de emergencias, tiene 30 años, consulta por síncope, y dentro del abordaje de todo síncope sabemos que hay que hacer un electrocardiograma, y el electrocardiograma vemos claramente que tiene ondas T invertidas en V1 a V5, y también tiene D2, D3 y AVF. Siempre hay que pensar en este contexto en tromboembolismo pulmonar. Entonces realizamos un ultrasonido cardíaco en el que podemos documentar una válvula mitral anterior que pega en un septum, que nos traduce una muy buena contractilidad ventricular izquierda. De hecho, hacemos un EPPS para ver la cercanía de esta válvula al septum y vemos que es menor a 7 milímetros, lo que nos dice que tiene una fracción de eyección mayor al 50%. Medimos el ventrículo izquierdo, tanto su septum como su cámara y la pared posterior, que son normales, no tienen hipertrofia ventricular. Observamos a ver si hay datos de sobrecarga de volumen o de presión en eje corto y nos encontramos con esta forma de D del ventrículo izquierdo, que es la famosa llamada D-shape. Aquí en 4 cámaras observamos un ventrículo derecho que es inmenso. Realizamos las medidas y tiene unas medidas para decir que tiene dilatación de las cámaras derechas con una base en 49 milímetros, una media en 45 milímetros y una longitud en 78. Realizamos un TAPSE, que es la excursión del ano tricuspidio en el ventrículo derecho, y documentamos que tiene un TAPSE menor a 16 milímetros. Asociado a una S tricuspidia, que es con el Doppler tisular y el Doppler pulsado sobre el ano tricuspidio, podemos concluir que al que tenga un TAPSE menor a 16 y una S tricuspidia menor a 10, con toda certeza podemos decir que tiene una falla ventricular derecha. Entonces ya solo con esto sabemos que la paciente tenía dilatadas las cámaras, tenía falla ventricular derecha, y con el pico de reflujo tricuspidio que vamos a medir aquí en la válvula mitral, documentamos que tenemos una presión de 86.4 con una aurícula dilatada en 65 milímetros ml por metro cuadrado y una vena cava inferior, que es con la que medimos la presión del atrio derecho, que nos va a dar finalmente para una presión arterial sistólica pulmonar de 101 milímetros de mercurio. Todo esto nos hace pensar en que la paciente no estaba presentando una hipertensión pulmonar aguda, sino que es crónica. Entonces nos fuimos a medir la pared del ventrículo derecho y esta mide más de 5 milímetros, con lo que confirmamos que la hipertensión pulmonar que tiene esa paciente es crónica. Además de eso pudimos valorar las venas femorales que no tenían presencia de trombos. Esa paciente fue internada y fue completado los estudios diagnósticos por hipertensión pulmonar,
que resultó ser una hipertensión pulmonar primaria. Ya en falla ventricular derecha, lamentablemente también falleció un par de semanas después. Fue un diagnóstico muy tardío en realidad. Ahora que estamos con el COVID, nos han consultado múltiples pacientes con dificultad respiratoria y ha sido tremendamente útil el uso del ultrasonido, tanto con el transductor lineal como el convexo, porque haciendo un barrido sobre el tórax, hemos podido interpretar varias imágenes. La imagen que tenemos inicialmente es esta, en donde vamos a observar el tejido celular subcutáneo, observamos aquí lo que es el tejido muscular, esta línea hiperecoica es la línea pleural que se ubica entre las dos costillas, y finalmente el tejido pulmonar. Vamos a ver un deslizamiento pleural normal y vamos a ver ciertos artefactos que son normales y otros que no son normales. Las líneas A, que son líneas de reverberancia equidistantes y hiperecoicas, son artefactos normales de un pulmón, tales como los vemos en esta diapositiva. Pero las líneas B son líneas que son anormales, tienen un inicio en la línea pleural, son hiperecoicas, suelen borrar las líneas A y son móviles con la respiración, tales como están en este ejemplo. Veamos un ejemplo en vivo, cómo se ven múltiples líneas B, y el diagnóstico sería al menos 3 líneas B por espacio intercostal, como para poder decir que es un patrón pulmonar B, que esto traduce más que todo que el líquido intersticial, que podría ser tanto por una infección, como también por sobrecarga de volumen. Veamos aquí en el ángulo diafragmático, cómo se ven también un patrón pulmonar B. Y vean que es importante tener en cuenta que no son 3 líneas que salgan de un solo punto, sino que son 3 líneas que salgan de diferentes puntos, para no confundirnos. ¿Cómo se ve en este ejemplo? Que emergen en la línea pleural. Otra paciente más que consulta por disnea. El examen físico tiene disminución de los campos pulmonares en las bases. Entonces nos vamos con el ultrasonido a las bases pulmonares y podemos documentar derrame pleural, como en este caso, que es el signo de la lengua, como la lengua de Kiss. O eventualmente en este otro caso que parecía más bien un Doberman. Veamos otro caso más de derrame pleural. Y son pacientes que se han drenado sus derrames pleurales y han mejorado mucho la sintomatología respiratoria desde la primera evaluación. Vean este otro derrame pleural con líquido grumoso que finalmente terminó resultando en un empiema. Pacientes que han estado consultando por dolor abdominal, adultos mayores, solemos siempre buscar si hay datos o no de dilatación de la aorta. Y en este caso, por ejemplo, teníamos una aorta dilatada, que es más de 3 milímetros y que en este caso estaba rota. Pacientes con trauma de tórax, también utilizamos mucho el ultrasonido para valorar esternón con el transductor lineal. Hemos podido ver cómo se ve el manubrio, cómo se ve la articulación entre el manubrio y el cuerpo, vamos todo el cuerpo external. Y si hay alguna discontinuidad en la línea hiperecoica que ven en ese ejemplo, entonces estaríamos ante una fractura, como lo es esta imagen que vemos en esta diapositiva. Para neumotórax ha sido también muy útil, siempre sobre el área más alta del paciente, que es donde se va a ubicar el aire, simplemente por gravedad, vamos a poder documentar imágenes que nos hacen pensar en que tiene un neumotórax y que va a ser muchísimo más sensibles que una radiografía. Entonces una imagen normal va a ser esta, que es la llamada al signo de la playa, donde tenemos arriba líneas y abajo un tejido granular. Y le dicen así porque pareciera que la parte de arriba es el mar y la parte de abajo son los granos de arena. O el signo de la estratosfera o código de barras, que ya es cuando pensamos en neumotórax, que únicamente vemos barras y que nos hacen pensar pues en un neumotórax. Veamos aquí los ejemplos en vivo. Como es un servicio periférico, nos toca ver también niños. Y si bien es cierto que la gran mayoría los ven las pediatras, hay ciertos pacientes que no los comentan, como este bebé que tenía 4 meses y que ya tenía 2 reconsultas y que venía por síntomas respiratorios. Entonces, dentro de la evaluación inicial, decidimos también poner el ultrasonido y nos encontramos un ventrículo único, que era la causa de sus motivos de consulta asociados a una comunicación interauricular. Entonces empezamos a iniciar tratamientos de forma temprana, disminuyeron las reconsultas y los pacientes empezaron a complicarse menos, porque todas las cosas se hacían a tiempo. Y nos dimos cuenta cómo el ultrasonido empezó a formar parte de nuestro examen físico. Y era útil para todo. Y sobre todo en paro cardiorrespiratorio. Porque en paro cardiorrespiratorio todo tiene que ser perfecto.
Todo el mundo tiene que conocer el rol que le corresponde, tal como este equipo de Fórmula 1. Un equipo que tiene claro sus funciones y que en 2.2 segundos logran despachar al corredor. Así debería ser el equipo de reanimación de la sala de shock, cada uno con funciones claras y todo en pro del paciente. Entonces, si vemos las salas de shock de nuestro hospital, tenemos nuestro compresor Lucas, que es el que nos va a ayudar siempre con las compresiones mecánicas, y teniendo en cuenta que en el algoritmo tenemos ritmos desfibrilables y ritmos no desfibrilables, como las historias de la actividad eléctrica sin pulso, es claro que los ritmos desfibrilables se desfibrilan, pero los ritmos no desfibrilables hay que buscarles una causa, y esa causa es muy útil encontrarla con el ultrasonido. Entonces el ultrasonido va a ser nuestro aliado para encontrar esas H's y esas T's para resolver el caso lo más pronto posible y así pues mejorar la sobrevida de ese paciente. Entonces cuando tenemos el uso del ultrasonido podemos diferenciar entre una actividad eléctrica sin pulso verdadera y una pseudo actividad eléctrica sin pulso o actividad eléctrica sin pulso falsa. Porque la actividad eléctrica sin pulso falsa realmente lo que es un shock profundo. Y este shock profundo no se trata con epinefrina 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, sino que se trata con vasopresores. Y esto es una recomendación de expertos, porque realmente no hay estudios de esto, pero la mayoría de la gente que ha escrito recomiendan vasopresina, 20 unidades internacionales, o bien infusión de norepinefrina, que en este caso la recomendación que se ha planteado es iniciar con 80 cc por hora, de una dilución de 2 ampollas de norepinefrina en 250 cc de solución salina. Esta es nuestra sala de reanimación en el hospital de Quepos, y aunque nos encantaría siempre atender a los pacientes aquí, no solo atendemos emergencias en sala de choque en los hospitales periféricos, y ese es el caso de doña María. Doña María es una paciente que está en sala de operaciones, que está recibiendo anestesia y nos llaman al servicio de emergencias por parte de anestesia que ocupan al emergenciólogo porque hay un paciente en paro. Yo creo que cuando un anestesiólogo llama es porque es algo importante, porque son médicos totalmente capacitados para resolver pacientes críticos. Entonces uno corre. En ese momento decidí llevarme mi ultrasonido Butterfly porque en sala de operaciones no tenían y me parece tremendamente útil para manejar los paros. Esta paciente al llegar al abordaje inicial pues se documenta que sí estaba en paro, se inician de nuevo las compresiones, empiezo a buscar causas reversibles, no tenía neumotórax, no tenía derrame pleural y se le estaba administrando epinefrina una ampolla cada 3 a 5 minutos. Después de 12 minutos de manejar ese paciente en paro, hacemos corroboración de pulso y ese es el video que logro captar con mi Butterfly. Es un video en el que se ve contractilidad cardíaca, teníamos actividad eléctrica organizada, pero no se palpaba pulso. En ese momento decidí tomar la decisión de suspender las compresiones y montar una infusión de vasopresores. Montamos infusión de norepinefrina, tal como lo habíamos explicado ahorita, y la paciente le empezamos a hacer presiones. La presión inicial era de 40 a 20. Seguimos manejando el shock, agregándole epinefrina también a esa infusión, y finalmente logramos tener medias al menos de 75. Con lo que la sacamos de sala de operaciones, la invadimos en el área de recuperación, le pusimos vía central, le pusimos una línea arterial y empezamos a titular esos vasopresores. Esos vasopresores empezamos a titularlos de acuerdo a su presión arterial media y a su contractilidad cardíaca guiado por ultrasonido. Una vez que obtuvimos laboratorios, documentamos troponinas mayores a 5000 y decidimos coordinarle una intervención coronaria percutánea. Nos la aceptaron en el Hospital México. El cateterismo estaba limpio y fue trasladada posteriormente a la unidad de cuidados intensivos. Esta paciente, a pesar de estar 12 minutos en paro, pienso que si hubiéramos seguido valorando únicamente pulso, probablemente hubiéramos seguido dándole compresiones y buscando pulso, compresiones y pulso, y realmente nunca hubiéramos obtenido que la paciente saliera de retorno a la circulación espontánea. Pero haciendo este cambio en el algoritmo guiado por ultrasonido, 2 meses después la paciente nos llegó a buscar. Entonces con esta charla yo quisiera que ustedes pusieran un poquito más de ánimo en aprender el ultrasonido y a añadirlo a su práctica diaria como una parte más del examen físico. Con este código pueden accesar una serie de videos gratuitos, que son los videos que usan los residentes de medicina de emergencias para aprender en el curso de ultrasonido.
y que puedan empezar a usarlo en sus servicios. Esto es desde el patio de mi casa en Quep. Gracias.